Hola Ana, bienvenida a nuestra senda. ¿Qué tal? Gracias, María José. Me alegro muchísimo de que estés aquí conmigo y que compartas toda tu historia con todas nosotras. Yo te voy a hacer una breve presentación y luego tú ya nos cuentas más sobre ti, ¿vale? Perfecto. Bueno, ella es Ana, es creadora de Astro Business, un método que une tanto la estrategia como la energía alineada con nosotras mismas y de manera consciente. Ha sido así muy breve porque yo lo que quiero es que vosotros habléis y me expliquéis lo que hacéis y todo lo que lleva, ¿vale? Muy bien. Para empezar así un poquito y que te conozcan, ¿por qué no comenzamos desde el principio, por así decirlo? ¿Qué te hizo el emprender y formar tu negocio de astrobusiness? Sí. Bueno, pues yo soy de esas personas que el 2020 les cambió la vida y yo venía pues de trabajar en una empresa, además llevaba 13 años en la misma empresa, así que es verdad que creciendo dentro de la empresa y de hecho asumiendo como mucha responsabilidad y, ¿no? O Sí, sea, como realmente eso también ya me dio como las tablas para poder emprender, ¿no? Porque lideré varios proyectos y tenía que llevarlos a cabo y aterrizarlos. Pero realmente no sentí ese llamado a emprender hasta ujú, que no me leyeron la carta sí, en el año 2020, ¿no? En el año 2020 yo sí que había decidido dejar mi anterior trabajo, entonces empecé un MBA, que es un máster en Administración y Dirección de Empresas, sí, pero con la idea de, bueno, de asentar todo lo que yo había hecho en mi anterior trabajo, ¿no? Y también para buscar otro trabajo con más proyección, con más posibilidad de crecimiento. Pero bueno, pues con el máster, que me dio, la verdad, mucha seguridad, mucha confianza de todo lo que había aprendido. Claro, me leyeron la carta natal, tengo que decir que era una persona súper escéptica, todo este tema de las energías, del horóscopo, de la carta sí, natal, todo esto. Era como, ¿de qué me estás hablando? Aquí, vaya bruja, ¿no? O sea, era muy poco creyente en todas estas cosas. sí, Pero bueno, todo eso también, pues con, ya digo, todo el tema de la pandemia, el confinamiento, que nos movió a muchos, ¿no? Ostras, a sí, confrontarnos con cosas, muchísimo. a revisar también, ¿no? Hacia dónde me dirigía y todo esto. Claro, la carta fue también un gran revulsivo, ¿no? Porque me ayudó a conectar con partes de mi carta de las que no era conscientes y de un potencial que tenía ahí increíble que no lo estaba aprovechando, ¿no? Sobre todo porque mi carta tiene mucha energía de emprendimiento, ¿no? Sí que es verdad que yo Ajá, en mi anterior trabajo había una especie de emprendimiento era como un intraemprendimiento, ¿no? O sea, realmente yo ya sí, había honrado esa energía, por así decirlo, ¿no? Pero ahora, claro, con todo eso, con ya habiendo salido de mi empresa, estando con el máster, que al final yo tenía que presentar un plan de negocio, ¿no? Para terminar el claro. máster, trabajo final de máster. Y fue como se alinearon los astros y ahí pensé, ostras, aquí, Ana, lo que tienes que hacer, o sea, esta oportunidad se te ha dado para que emprendas y crees algo propio, ¿no? Algo tuyo. Y surgió de ahí y de hecho de todo este despertar, ¿no? Porque al final también fue acompañado del despertar espiritual, Sí, de conectar con todas estas herramientas, la astrología, los registros akáshicos, ¿no? Todo lo que cuando entramos en todo esto ¿no? Lo ponemos, que sí, si las constelaciones, que si el tarot, que si no sé qué. Claro, dije, ostras, yo aquí me nace el compartir, ¿no? Cómo la astrología de alguna forma me sirvió a mí, pues me nace para que llegue a otras personas, compartirla. ¿no? Y ahí ya te digo, es como crear, ¿no? Se unió todo, de ese deseo de emprender, ese llamado, el que yo tenía que hacer un plan de negocio para Claro, el para el máster máster. y luego el que mi carta como que me vino a confirmar que un poco el sentido de mi propósito era hacer algo por mí misma, liderar y crear algo, ¿no? Yo luego ya sí, esto podemos comentar, pero tengo una energía muy, muy de fuego, entonces pues bueno, dije, ostras, esto es lo mío. Y ahí se generó un poco todo el caldo de cultivo para cuando ya pues me empecé a formar en astrología, acabé el máster y demás, pues claro, ya tenía mi plan de negocio y en 2022 me lancé.
Y me lancé a la aventura y para adelante. Y Qué aquí bien. estoy, 3 años y pico después, pues aquí estoy, sí, va a hacer casi 4 ya, en marzo de 2026 hará 4 años. Qué bien, Ana. Y cómo, claro, porque muchas emprendedoras, bueno, yo hice una mentoría contigo y Sí, sí, me lo uniste todo y muchas sí. de ellas se preguntarán cómo puede unir la carta natal con Mm, su emprendimiento como tal para alinearlo, mm. ¿cómo lo haces? O Sí, cuéntanos un poquito más sobre ello. sí, bueno, al final cuando me llegan, ¿no?, emprendedoras, pues al final que quieren emprender, un poco mi objetivo es de que su carta les sirva como guía, como brújula, Claro. ¿no? Porque muchas veces lo que pasa, y de hecho es una de las cosas que me pasó a mí, que vale, sí, yo conocía mi carta y todo esto, pero a nivel personal, ¿no? A nivel de cómo soy Ujú. yo, cómo gestiono mis emociones, cómo me comunico, cómo me relaciono con otros, pero eso yo no lo veía, o sea, no lo traducía a mi negocio, ¿no? Entonces, claro, me vi planificando un negocio, haciendo estrategias, ¿no?, que no me resonaban, que no iban con mi energía, ¿no? Sí. Y ahí es cuando me vino realmente la idea de decir, ostras, no, es que esto hay que enfocarlo para realmente ayudar a emprendedores, ¿no? Y es así, ¿no? Y entonces cuando me llega la persona es como decir, vale, a ver, normalmente, a ver, las personas ya vienen con una idea, ¿no?, de lo que quieren hacer. O sea, de Sí. hecho, si alguien no tiene la idea, o sea, no soy yo la persona, siempre las derivo a una persona, pues, compañeras que hacen astrología vocacional, justamente, ¿no?, para que les puedan orientar en qué pueden hacer, ¿no? A mí normalmente llegan personas que tienen una idea y que quieren materializarla, incluso ya tienen idea de servicios o de lo que quieren ofrecer, de Sí. lo que quieren hacer, ¿no? Y aquí se trata realmente la mentoría, que es como el servicio principal que tengo, la mentoría Astro Business, se trata de decir, vale, todo esto vamos a aterrizarlo, ¿no?, porque si no al final queda como idea y la idea es aterrizarla y materializarla, ¿no? Y entonces que lo puedan hacer alineadas con su carta, porque Ujú. luego también si quieres podemos entrar un poco en las energías de cada emprendedora, pero no es lo mismo, y hablando en términos generales, por no entrar por signo a signo, que sería muy Sí. largo, pero, por ejemplo, no es lo mismo una emprendedora con una energía muy de aire, que es una energía muy cambiante, muy creativa, de hacer muchas cosas, de probar muchas cosas, de incorporar Sí. nuevas herramientas, de estar muy cambiante, a una emprendedora que tiene una energía mucho más de tierra, por ejemplo, ¿no?, que tiene unos Ujú. tiempos más pausados, más tranquilos, incluso como que su negocio es como más simple, ¿no? En plan, 2 servicios y a lo mejor estoy 3 años haciendo esos servicios, Y ya está. no los cambio y ya le Vale. va bien, ¿no? Entonces, claro, Sí. si yo desde mi posición de mentora te digo lo que tienes que hacer sin tener en cuenta eso, no, esto es lo que a mí me ha funcionado y entonces tú te recomiendo Sí. que hagas esto y esto y esto, ¿no? Cada persona va a necesitar crear Claro. un negocio distinto, con una energía distinta. Entonces, pues siguiendo estos mismos ejemplos, claro, los negocios de personas con un elemento aire más acentuado en su carta, pues necesitan un negocio que les permita esa variedad, que les permita crear cosas con otras personas. Ahora un taller, ahora yo qué sé, una masterclass, ahora una Sí. formación, o sea, cosas cambiantes. Y en cambio una persona con una tierra más, ¿no?, con un elemento tierra más potente, pues no, querrá algo más simple, más sencillo, bien estructurado, bien planteado y ya está. Y poco a poco ir creciendo con eso. O sea, ninguno está bien, mejor o peor. Es Sí. simplemente lo que esté alineado contigo, ¿no? Claro. Y entonces un poco mi propósito con ese tipo de mentorías es que eso, que las personas emprendan alineadas a su energía, no porque Ujú. les han dicho que esa estrategia, que ese modelo de negocio de hacer un lead magnet y un Sí. embudo y no sé qué. Sí, habrá personas que sí, pero habrá otras personas que no va a resonar con su energía esas estrategias. Entonces, yo al menos lo que he visto es que genera mucha confrontación cuando has de hacer cosas que no resuenan contigo, que no estás de Sí. acuerdo, que no están alineadas, ¿no? Mm. Que lo vamos a Sí, repetir un que montón la muchas palabra veces alineación. como que te frenan, ¿no? Exacto. O lo haces, pero claro, ya no lo haces desde
desde el disfrute, porque lo haces forzada y yo justamente una de las cosas que más quiero es que la gente disfrute con sus negocios, que al Claro, final el negocio no tiene que ser algo serio y algo... Claro, yo lo entiendo porque venimos de paradigmas en el sí, que eso la te iba a decir. empresa, los negocios, pues eran como muy masculinos, y no estoy hablando de energía masculina de hombres, que también, porque hay una falta, obviamente hay mucho de Sí. masculino, pero en el sentido de esto se hace así, objetivos, lineal, hacer, 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 ¿no? Ujú. Entonces, creo que este nuevo paradigma que está surgiendo de los negocios también es incorporar esa parte del ser, ¿no? De decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué vengo a Sí, hacer? ¿No? Y la empresa o los negocios también adquieren este nuevo lugar de decir, bueno, venimos a ganar dinero, obviamente, si no, no es un negocio, pero el objetivo principal no es ese, no es el ganar a cualquier costa, ¿no? A cualquier precio, sí, sino es el que yo he venido a entregar algo, ¿no? He venido a ofrecer algo al mundo para ayudar a otras personas. Y hacerlo desde esa verdad, no desde el tengo que facturar, tengo que ingresar y solo objetivos de sí. negocio, ¿no? Y a ver qué estrategias me monto para solo ingresar, ¿no? Y para Entonces, sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. sí, claro, eso tampoco, porque al final eso te vuelve, que eso también, mira, aquí también nos ha abierto un tema que es el tema de la mentalidad, ¿no? Sí, El tema también importante, y yo lo que he visto con el tiempo es que no es un tema solo de estrategia, y yo me encanta, ¿eh? La estrategia, o sea, es una de las cosas que más me encanta de los negocios, el ver cómo llegar a ese objetivo, ¿no? El ujú, cómo. Pero muchas veces nos hemos centrado en el cómo en exceso, ¿no? Y nos hemos olvidado de otras partes que son a veces incluso mucho más importantes. Y de esas partes estoy hablando, pues la parte sí, mentalidad, creencias. Entonces, cuando emprendemos, es importantísimo modificar las creencias que tenemos, sí. porque si no emprendemos desde una mentalidad empleada. Y la Mm, mentalidad empleada es desde necesito ingresos fijos, voy a pagar mis gastos, ¿no? Yo exactamente, sí, trabajo sí. 8 horas y me pagan. Y claro, desde esa mentalidad, no, o sea, que no está bien ni mal, es la mentalidad que un empleado está bien que Claro, tenga, tiene, pero pero un cuando tú emprendedor no. emprendes, claro, no hay nadie que te sostenga, te sostienes tú mismo. Entonces tú tienes que tomar la iniciativa, tienes que enfrentarte al rechazo, tienes que aprender a vivir en la incertidumbre. Entonces hay como muchas cosas que deben cambiar Sí, para, ¿sabes? Para poder evolucionar, porque si no, no vas a sostener un negocio, ¿no? Y yo por eso también con el tiempo lo he visto cada vez más claro con las personas con las que trabajo, con mi entorno también de emprendedores y yo misma, mm, es que es clave, o sea, sí, clave lo que yo digo, el programa, o sea, el sistema operativo que tenemos, ¿no? es Es verdad. fundamental, porque si no, entonces estás intentando crear algo con un sistema operativo que no te lo permite, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de, es como si a un Windows 95, ¿no? De esos que todavía era, Sí, ¿no? O sea, súper antiguo, de hace 20 o 25 años, le pides que te busque, o sea, que le pides hacer cosas de chat GPT o de inteligencia claro, artificial no lo va a o hacer. cálculos muy complejos, claro, no lo va a poder hacer porque no puede, o sea, literalmente no, su sistema no se lo permite, ¿no? Entonces, claro, estás pidiendo algo que no puedes crear desde esa mentalidad. Ujú, Entonces, o sea, es como lo mismo. Y yo por eso cada vez más y tengo más claro, y de hecho hacia ahí también estoy un poco virando, incorporando también más herramientas dentro de la mentoría, que no se centren tanto, que también es importante, lo digo, o sea, en la estrategia y en el cómo hacer las cosas y en el cliente y en los servicios, los precios y todo eso, sino también en la parte de en quién te has de convertir para sí, sostener, porque es un tema de identidad, o sea, ya no tanto, que también la mentalidad también, pero que la mentalidad como, oye, ojalá se pudiera cambiar así como como un quito una y enchufe. pongo otra, Sí, sí, sino que es algo que se construye, la identidad no pasas de ser una persona a otra de un día para otro, también es algo que se va construyendo y en el fondo yo lo que creo es esa palabra que también se usa mucho, que no me gusta la palabra traducida, es el embodiment en inglés, que es el encarnar, ¿no? Pero el encarnar parece sí, como muy religioso, sí, pero la idea es eso, es como realmente vivir, encarnar esa identidad, ¿no? La persona empresaria, la persona emprendedora que
sostiene un negocio, ¿no? Entonces, Ujú. el construir esa identidad para poder sostenerlo, ¿no? Y eso obviamente pues es un proceso, ¿no? Pero es que me parece fundamental y si te das cuenta y las personas que nos estén viendo y escuchando, es que si no lo pueden ver, o sea, hay personas que dices, ostras, pero esta persona no tiene ni idea de negocios, no se lo ha montado, o sea, no ha hecho un plan de negocio, se ha lanzado así a la aventura y oye, Sí, tiene un éxito sí, y sí, es dices, no verdad sé, que no pasa, puedo ¿eh? ser. Es que sí, y si esta Sí, gente qué suerte. Sí, yo siempre pienso que hay un elemento suerte, no lo dudo, en todo en la vida, pero hay una parte de confianza, de creer, de realmente tener una visión y creértela, ¿no? Y creer sí. que eres merecedor de eso, que es posible, ¿no? Y otras personas que lo tienen todo súper calculado, súper estructurado, contratan a Y no sé no quién llegan. Ujú. y no llegan a los mismos resultados, ¿no? Entonces es como, es que no todo está, digamos, en este plano que vemos, Sí, ¿no? Físico, sino que hay otras cosas, por eso yo le llamo energético, como le puedo llamar espiritual, o, ¿no? Pero es como esa sí. parte, esa dimensión que las personas que estamos también en toda esa parte más consciente, ¿no? Sabemos que existe, lo que pasa que no lo vemos, pero sabemos que está ahí y que también repercute en nuestra vida, ¿no? Sí, sí, así que me parece súper importante. Y hablando de energía y de todo lo que has dicho, porque yo me he sentido también identificada, es verdad. Claro, cómo ese reflejo interno lo lleva a la parte energética, es Mm, decir, a ver si me lo lleva a la parte energética con el negocio. No sé si me explico bien. mm, Es decir, el reflejo interno que nosotros tenemos, cómo sí, lo hace que salga fuera con la sí, astrología, con toda esa sí, parte energética que me has contado y con sí. esa. Bueno, pues a mí, por ejemplo, la astrología para mí es una herramienta muy importante dentro de los acompañamientos que yo hago y de las sesiones que tengo Sí, con emprendedores, porque para mí la astrología y desde el principio es un potencial, ¿no? Hay personas que la usan para simplemente describirse. Yo tengo ujú, la luz, no sé qué, yo tengo la tía, sí, claro, así, ¿no? Es como, yo tengo a Saturno encima de, yo qué sé, en conjunción a mi Sol, y entonces, bueno, ya sé que para mí las cosas serán difíciles y no sé qué, y es como, no, o sea, la astrología lo que te muestra es un potencial, es algo, ¿no? O sea, que ujú, hace consciente que te lo muestre y te dice, vale, si tú de forma inconsciente te mueves así, te expresas así, necesitas estas cosas para sentirte emocionalmente segura, o sea, todo lo que la carta, la infinidad de sí, cosas que puede ofrecer, pero sabiendo eso, nosotros podemos eh, como potenciar todo eso que claro, tenemos, ¿no? Bueno, entonces, a nivel emprendimiento, pues yo, por ejemplo, planeta que me parece fundamental, que es el sol, es al final de decir, oye, pero esa expresión, esa autoexpresión que es la que representa el sol, ¿la estás realmente mostrando? ¿La estás realmente aprovechando? Esos talentos que tienes ahí, o incluso la luna también, que son talentos, pero que a veces son como más inconscientes, como todo eso sí, lo estás mostrando en tu negocio, lo estás aprovechando o simplemente lo estás haciendo por inercia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres consciente de eso, incluso muchas veces me pasa con, pues no sé, los Marte, ¿no? Nuestros Marte, que Marte es el planeta dentro de nuestra carta natal, que nos habla mucho de cómo accionamos, de cómo nos ujú, movemos a lo que queremos, ¿no? Que es una energía que a veces a nivel mujer nos cuesta un poco porque es una energía más masculina, ¿no? A nivel arquetípico. sí, Pues, por ejemplo, eso ayuda mucho para decir, ostras, pues a lo mejor yo soy una persona muy impulsiva porque tengo a Marte en Aries, por ejemplo, entonces necesito estar haciendo, empezando cosas. Pero si tú conoces esto, ya sabes que obviamente, claro, para emprender está fantástica, es una posición que te ayuda claro, y sí, tal, pero también has de tener cuidado, porque te puede hacer tomar decisiones desde ¿no? Desde el ímpetu, desde la prisa, desde el no sé qué. Entonces es como, vale, yo ya sé que tengo esto, entonces tengo que tener cuidado en esto. Me puede ir bien para unas cosas, pero para otras no tanto, claro. o que ver cómo lo modulo, ¿no? Entonces es la forma de trasladar ese conocimiento de quién eres a la realidad de tu día a día, ¿no? O, por ejemplo, la luna también ayuda mucho, pero al final la luna es donde nos sentimos seguras y claro, si emprendemos desde la luna, por así decirlo, nos centramos mucho en la luna, que al final es nuestra niña interior también,
claro, estamos mucho en nuestro mundo emocional y nuestras heridas, y entonces todo nos afecta y es como, no, la luna se puede vivir desde una edad adulta y entonces Sí. está bien que entiendas lo que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo la luna en Aries, entonces, vale, la luna en Aries, súper chula porque, oye, justamente yo me siento emocionalmente segura cuando estoy iniciando cosas, cuando estoy haciendo cosas, ¿no? Pero a la vez también es una luna que las cosas ya, que las cosas pasen como ella Sí, quiere. Entonces, a mí me ayudó muchísimo a entender la luna, porque dices, o sea, si estoy intentando que el negocio, ¿no? Me frustra, entonces me frustraba y entonces eso me claro, generaba ansiedad y es como, bueno, no, vale, es como, vale, Ana, está bien entender este patrón, pero no me está sirviendo, ¿no? Para esto. Entonces, ya no solo la luna, ya no solo el sol, ya no solo Marte, sino entender toda la carta en su conjunto y la energía, ¿no? Digamos, general de lo que somos, nos ayuda muchísimo en nuestro camino emprendedor, ¿no? Ya no te digo ya cuando lo usamos también para hacer lanzamientos, para escoger una fecha, para claro. cosas, ¿eh? Pero si hablamos en términos de autoconocimiento emprendedor, por así decirlo, ¿no? Ujú. Al final es usar la carta y leerla en un contexto de empresa para decir, vale, todo esto que a lo mejor ya conoces de tu carta y te han hablado de tu carta, pero entenderlo dentro del mundo de la empresa, ¿no? Y entonces, porque al final Sí, el negocio va a ser un espejo de quién eres, ¿no? Entonces, contra más tu negocio tenga más de esa energía, te va a ser más fácil, ¿no? claro. ¿Y algún casito que nos puedas decir o de ti mismo, o de alguna clienta que hayas visto de cuando la ha integrado todo así también, tanto la parte estratégica como energética, Sí, como ese cambio, esa evolución que tú has visto en ella? Si nos pudieras contar sí, cómo ha sido para ella sí. o A ver, así algún caso, así de los últimos. Sí, mira, tuve un caso que era una persona con mucha agua, en este caso, mira que ujú, no es el elemento agua. Es verdad que también me llegan muchas personas con agua, normalmente porque, claro, sí, sí, con muchas lunas en Escorpio, ascendentes en Escorpio. Sí, porque al final es una energía que, claro, yo también, como tengo planteada la mentoría mm, digamos, para ayudarte a diseñar un acompañamiento, sobre todo, ¿no? O sea, sí, dentro de tu modelo de negocio, crear los servicios, pero luego desarrollar el servicio principal, que suele ser un acompañamiento con varias sesiones, ¿no? Como hacer un vale, programa. sí, Y entonces, claro, son personas con una facilidad para entrar en el mundo emocional del otro, para entenderlo sin que le tenga que explicar muchas cosas sí, y sobre todo para atravesar procesos profundos, ¿no? ujú, Oye, vamos a meternos ahí en ese trauma, en esta herida, vamos sí, ahí, y ahí hasta el fondo, ¿no? O sea, que les encanta y además que es uno de sus dones, o sea, realmente es el don que tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy así, ¿no? Entonces, cada uno hemos de entender, ¿no? Y entonces son claro, personas que viven con esta energía, pero que a la vez como son muy intuitivas, muy energéticas y tal, claro, todo el tema de estructura les chirría, ¿no? sí, Entonces es como, ostras, no, no estructura, quiero, me siento limitada, ¿no? Esto también las pistis también lo entenderán, ¿no? No, me siento limitada, pero yo quiero fluir, yo quiero sí, sentir, ¿no? Y es como, está muy bien, o sea, honrar esa energía y a veces dicen, yo es que yo no tengo estructura. Y es como, bueno, sí, todos tenemos estructura, todos tenemos un Saturno en nuestra carta. O sea, no es sí, que de repente no exista, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en algunas cartas, pues obviamente tienen más predominancia que otras, ¿no? Y entonces yo en este tipo de personas, ahora te hablaba de este caso, pero creo que puedo generalizar para todos sí, estos perfiles más agua, que entonces es como decir, bueno, vale, todo esto, pero o sea, construye con una estructura ujú, que no te limite. Es decir, claro, la estructura no tiene por qué ser encorsetada,
sentirse agobiante, ¿no? No, construye una estructura flexible Sí, que te dé una guía, pero que tú puedas fluir, pero dentro de una estructura, porque es al final como, pues eso, una marea, ¿no? Que no tiene, o un río, ¿no? Entonces, sí, claro, una marea es, va, venga, ¿no? Es como, es una energía sin realmente un foco, sin una dirección, a decir, oye, no, pues bueno, un río con un pantano, ¿no? Que al final en algún ujú, momento puedes parar el agua, ¿no? claro, Entonces es como, y eso yo he visto que muchas veces eso, ostras, les ha dado como una tranquilidad de decir, ostras, puedo emprender sí, honrando esta energía, pero a la vez estructurando, porque la estructura es necesaria, o sea, es básica, ¿no? sí. Pero sí que es verdad que para estas personas pues puede ser un poco más retador, pero es lo que yo Ujú. digo, tiene que ser algo que tú te lo puedas, y yo es lo que normalmente he visto, ¿no? De hecho es una energía muy, que está como un poco estigmatizada, porque claro, es una energía muy emocional, muy de fluir, muy de intuición, o sea, muchas veces Sí, a estas preguntas, a estas personas que les puedes decir, oye, pero ¿y por qué has decidido esto, no? Como, eh, justifícamelo, ¿no? Con sí, números, y es como, no, es que y no, no no te lo puede, puedo, me ha venido. Claro, esto en los negocios, esto no, claro, ¿no? es un En poco cualquier empresa, contraproducente. claro, Sí, tú sí, preséntate a un consejo de administración y dices, bueno, vamos a tomar esta decisión porque me ha por, venido. Y no claro, presentas ningún informe ni presentas nada, ¿no? Pero a veces, y además estoy leyendo un libro súper interesante, se llama el cerebro del líder, sí, el ujú, cerebro del líder, y justamente habla de eso, habla de que la parte de intuición está como muy mal vista y tenemos que darle espacio también, porque muchas claro, veces no viene también de un lugar racional, al final viene lo que pasa es que no sabemos explicarlo, pero también, incluso los que no tenemos tanta agua, también tenemos intuición, ¿no? Y también viene de cosas, de experiencias que al final, pues eso, no sabes muy bien cómo, pero si te viene es porque te viene, es un algo que no sabes explicar sí, y muchas veces, como no tiene una explicación racional, científica, ¿no? Pues claro, es como tiene menos valor. Y no, al contrario, a mí me parece increíble el que haya personas que de repente ven, o sea, yo lo sí, veo, personas que, o sea, que se rigen mucho por esto en los negocios, ¿no? Mira, esta persona no puedo hacer nada con ella porque yo veo que no es agua clara, ¿no? Que no te los explica sí, en papel, oye, es un referente, es una persona súper tal, no. O mira, esta forma de, no sé, este servicio a mí no me cuadra, no sé qué, prefiero hacer esta otra cosa, ¿no? Y yo creo que es una de todas las personas que llegan, creo que las personas con energía agua son las que salen como con una sensación de reconciliarse, por así sí, decirlo, ¿no? Con esa energía y de que es posible emprender ujú, desde esa... claro, desde esa energía también. Exacto, exacto. ¿Algunas recomendaciones para equilibrar tanto la parte energética como estratégica? Sí. Bueno, pues la mejor inversión que podéis hacer es en vosotras mismas. Ujú, Eh, Yo sí que es verdad que al principio hice inversiones importantes en mentorías, pero ahora mis inversiones más importantes están siendo en mi bienestar físico, mental, emocional. O sea, yo sí estoy deseando que en algún momento en España se puedan pasar las facturas de terapia, del gimnasio, sí, sí, sí. ¿no? Porque al final todo eso impacta de una forma tan increíble en el negocio que la gente no es consciente. Ujú, Porque a veces valdrá mucho más una sesión de reprogramación mental que puedas hacer, que de repente te desbloquea algo, alguna creencia sobre el dinero, algo que estás frenando que te llegue porque no te lo mereces. Yo al menos me he dado cuenta, ¿eh? Cuando me han hecho, sí, bueno, sí, a hacer algún tipo de sesión de este tipo, por ejemplo, este mes que me he marcado oye, no, el tema de ir al gimnasio es una prioridad, sea el tiempo que sea, hacer ir cada día, y se mueven cosas. O ujú, sea, a veces puede ser los momentos en los que estás moviendo menos cosas a nivel de estrategia, de publicidad, de publicar, de enviar newsletters y tal,
pero estás moviendo la energía por otras maneras y entonces dices, Sí, ay, qué casualidad, me ha escrito no sé quién, o ay, me ha llegado una clienta que le han recomendado. Eso no es casual, o sea, eres tú que desde ese bienestar y desde esa alineación estás dejando que te lleguen cosas, claro. ¿vale? Entonces, creo que el consejo va en, aparte de invertir, ¿no? Sí, 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 no es no solo el invertir, sino es el dedicarte tiempo, el hacer una meditación no tienes que invertir en nada, ¿no? Es como, pero tener tus momentos, que yo eso también al Ujú. principio no lo hacía, era claro, también es verdad que al principio estás súper motivada y venga a Sí, trabajar. y quieres hacer, sí, es Claro, verdad. creo que es natural, ¿no? De venga, lo pones todo, porque claro, quieres, ostras, que esto Sí, se vaya bien y estás súper motivada, súper ilusionada, pero al final te acabas quemando. ¿Por qué? Porque al ujú, final solo estás trabajando, entonces no tienes tiempo para quedar con tus amigos, o si tienes pareja, puedes estar con tu pareja, con tus sí, hijos. Dejas, descuidas, te descuidas a ti misma. Es como, ostras, mira, esos momentos que yo tenía de leer, esos momentos de para pasear o para ir al gimnasio, no, queda en segundo plano, ¿no? Lo primero sí, es, se hace sesiones por sesiones y poner clientes y ingresar, ¿no? ujú, Eso a la larga pasa factura, porque al final te acabas olvidando de ti. claro, Acabas, pues eso, eres la, pues eso, la versión emprendedora pero te has olvidado de todas las otras dimensiones que tú claro. tienes. Y el por qué a lo mejor emprendiste en realidad, ¿no? Claro, y dices, bueno, entonces, ¿y todo este esfuerzo para qué? Al final, para estar Claro, trabajando aquí como una loca y tal, y vale, sí, ingresando y tal, pero no me compensa, ¿no? Una cosa con la otra. sí, Entonces, yo creo que hay una parte que no le damos esa importancia, pero yo para mí, cuando yo voy al gimnasio, cuando a veces, oye, pues hoy no he salido, oye, al mediodía voy a salir un ratito, aunque sea a dar la vuelta a la manzana, por así sí, decirlo, ¿no? Pero estos momentos son también, o sea, los podemos ver desde ese punto de vista de, son parte también de lo que crea el negocio, ¿no? Si lo queremos ver ujú, así, ¿no? Eh, entonces, para mí son, o sea, son innegociables, ¿no? O sea, deberían ser innegociables. Cada uno que sí, escoja lo suyo y que se cree su rutina. O sea, no hace falta levantarse a las 5 de la mañana si no quieres. Si te va bien levantarte a las 5, hacer deporte, hacer journaling, no sé qué, oye, levántate a las 5. Hay personas que no, que son más de noche, ¿no? claro, Pero créate una rutina que te permita tener un equilibrio entre el hacer y el ser y estar, ¿no? O sea, sí, sí, porque sí, es como el equilibrio entre esas dos cosas. Y de hecho, hace poco que oía un podcast, ahora estoy muy con el tema de la inteligencia artificial y ya sí, no solo investigando, ¿no? Cómo utilizarla de forma adecuada, de forma óptica para ayudarnos. Realmente estamos entrando en una dimensión desconocida y ujú, va a cambiar totalmente nuestro paradigma, ya no solo a nivel trabajo, es decir, ¿no? De cómo gestionamos nuestro trabajo sí, y de nuestras profesiones también, ¿no? De todas las profesiones de todos, sino también de quiénes somos como humanos, ¿no? ¿Qué papel representamos? Porque cuando llegue el momento que ya nos han dicho que en 2030 van a desaparecer el 90% de las profesiones, porque lo harán todo máquinas, claro, eso también te genera esa, ¿no? Esa claro, pregunta, bueno, ¿y qué y pinto yo aquí si no, claro, si ¿qué no hago yo hace aquí? nadie, ¿no? Y yo creo que eso también va a ser brutal, porque claro, va a ser bueno, es toda una filosofía, ¿eh? Pero es que también estoy Sí, como muy, ya digo, no solo la parte esta, sino también de planteándome, ¿no? Todas estas cosas. Y entonces lo decía porque al final también tendremos todas estas herramientas que nos van a permitir hacer mucho más en menos tiempo. sí, Entonces creo que es lo que hemos de aprovechar a nuestro favor, ¿no? Decir, ostras, ya no va a hacer falta que estés tantas horas. O sea, al contrario, vas a tener un aliado perfecto, que es la inteligencia artificial, que va a hacer muchas cosas y que todavía con más razón de decir, ostras, y voy a tener mucho más tiempo para trabajar en toda esta parte más energética, que ya te digo, trabajar ujú, en energía no es estar haciendo limpiezas y sí, meditación, ¿vale? Al final es eh, el trabajar tu parte de corporal energética, ¿sabes? De moverte, de ujú, quedar, de pues tener, ¿no? Es, oye, una conversación con otra persona, claro, enriquecerte, de nutrirte de lo que hablas con ella, de salir al campo, de salir a pasear. O sea, son cosas que todo esto eh, te te van nutriendo como persona. Y eso que de verdad parece súper tonto, pero anima a la gente que lo pruebe, que
que es eso, o sea, es en el momento en el que tú te alineas y realmente haces las cosas en coherencia, y no desde el hacer, sino desde realmente conectadas con el propósito, porque he venido a hacer esto, desde dónde lo hago, desde qué lugar lo hago, ¿no? Desde ese lugar de entrega, desde ese lugar de por qué me apetece y tal, y no tanto desde necesito ingresar, necesito facturar, necesito clientes. Es que las cosas cambian, incluso las personas que llegan, los clientes que llegan, es que son muy Son distintos. diferentes. Porque, claro, resuenan con tu energía, ¿no? Entonces, Sí. claro, también muchas veces cuando nos quejamos de los clientes que llegan, bueno, es como que son un espejo brutal. Claro, mírate a ti, ¿no? También te está mostrando en la energía en la que estás vibrando tú, ¿no? Entonces, ostras, pues ojo con eso, ¿no? Pues ya digo, yo, para mí es el aprendizaje que he hecho en estos años de invertir tiempo y dinero en nosotras mismas, porque eso impacta, pero de forma decisiva en los resultados de negocio, sin lugar a duda. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. La verdad que sí. Y creo que le ha servido muchísimo, muchísimo seguro tu, tu charla y he estado súper encantada de estar contigo, Ana, como siempre. Además es que me gusta porque es como eso, ¿no? Como el círculo, ¿no? Que se Sí, cierra. Ostras, tú al final estuviste, ¿no? En la mentoría, pues al principio también, en el primer año que yo lanzaba. sí. Y ahora pues estar aquí también acompañándote en este otro proyecto que tú también Claro, inicias. estamos al principio, sí. Sí, sí, sí. Así que también súper contenta de haber participado y de haber podido compartir, y si desde mi humilde posición pues he podido inspirar o mover alguna cosa o que alguna persona se pregunte cosas o se cuestione cosas, oye, pues yo encantadísima de haber acudido a tu llamada y de estar aquí, haberlo compartido. Seguro que sí, porque todo lo que has dicho, la verdad que ha sido espléndido. Te Gracias, María. quería decir, aunque lo vamos a dejar abajo para que te puedan buscar y todo, Sí, si dices dónde te pueden sí. encontrar. Sí, a ver, en mi Instagram es Ujú. el perfil que tengo más activo, que es Ana con 2 Ns, Ana Rodríguez / astrobusiness. Allí incluso me pueden escribir, o sea, estoy como más disponible, pero luego también tengo mi web, que es astrobusiness.es, y ahí pues también tengo todos los servicios, consultas que tengo disponibles, incluso algún recurso gratuito. Tengo una masterclass del medio cielo. Ujú. Creo que también puede ser interesante porque, bueno, es una posición que nos revela muchas cosas sobre los ofrecimientos que hacemos. Y también una guía lunar, que también es gratuita, que se la pueden descargar para ver también esta parte de cómo nos Sí, gestionamos emocionalmente a nivel emprendimiento, que es súper importante. Así que tengo esos recursos y, bueno, luego el resto de información sobre la mentoría Astro Business, pero, bueno, algunos otros servicios que les puedan interesar. qué bien, Ana. Pues me alegro muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ti, María José. Un Encantada. besito. Adiós. Chao. Adiós.